Bueno, reciban todos los delegados a esta asamblea del Magisterio de Boyacá, de Sindimaestros, un saludo muy, muy cariñoso de mi parte. Con Boyacá tengo muchos afectos. Es una tierra que me emociona mucho por sus paisajes y por la calidad de sus personas, donde tengo además amigos muy queridos, entonces me agrada mucho dirigirme a ustedes. Lamentar, sí, créanme que lo lamento no poder estar de cuerpo presente con ustedes, pero definitivamente uno de los líos más graves que tengo es el problema del tiempo, no me alcanza el tiempo. Miren, yo estoy grabando esto un miércoles, el jueves estoy en Santa Marta, el viernes estoy en Barranquilla, el sábado tengo que estar en Bogotá y no alcanzo, hicimos todo lo posible, pero no alcanzo a ir y volver porque se me come pues 4 o 5 horas del día haber estado con ustedes, pero bueno, de todos modos espero que mediante este medio pueda comunicarles algunas de mis ideas, pero repito, espero que en otra ocasión pueda estar con ustedes pues de cuerpo presente. Empezar diciéndoles esto, extenderles mi felicitación por el gran paro nacional del magisterio de este año. Ese fue un paro que ustedes saben, yo acompañé muy, muy de cerca, todo lo que pude hacer lo hice para estar cerca del magisterio, porque esa fue una lucha y una movilización que yo valoré muchísimo y que en el Polo valoramos muchísimos, y como un deber la acompañamos. Y felicitarlos a todos, pero especialmente a las maestras, porque sin duda que fue muy emocionante ver a las maestras, que además son dentro del magisterio la mayoría de quienes trabajan allí, esa actitud aguerrida, esa manera de probar que sí es verdad que las mujeres son clave en el progreso de la humanidad y siempre lo han sido, aun cuando el machismo las maltrate de tantas maneras y no les reconozca esto. Pero entonces mi felicitación a todo el magisterio, pero especialmente a las compañeras. ¿Y por qué saludo tanto esa lucha? Porque fue una lucha, en primer término, en la defensa de los intereses y de los derechos de los educadores. Yo creo que hay que derrotar esa idea neoliberal de que es que los trabajadores no tienen derecho a luchar por sus propios intereses y por sus propios derechos, cuando es obvio que ese es un derecho ciudadano, que además tiene que ver con una cosa. Ese cuento de los neoliberales de que quieren mucho a los niños y a las niñas, pero maltratan a sus profesores, pues prueba hasta la saciedad que son unos manipuladores. No puede haber cariño de verdad por los niños y las niñas de un país si el Estado no considera especialmente a quienes trabajan con ellos. Yo no puedo decir que yo quiero mucho a mis nietas, sí, que son pequeñitas, si no considero la importancia del papel de quienes educan a esas nietas mías. Pero además también fue un paro en defensa de la educación, así el gobierno haya intentado negarlo. Es que la defensa de la educación, por lo que acabo de mencionar, tiene que ver con muchas cosas, incluidas las condiciones laborales del magisterio colombiano. Y también es una lucha por la dignidad nacional, porque son nada menos que los educadores colombianos mandándole a los colombianos, también a todo el país, el mensaje de que hay el derecho a luchar y que la dignidad de las personas y de los países es un asunto clave en su progreso. Entonces, en primer término, mis saludos por ese paro tan valeroso, y yo creo que es el saludo además, bueno, de los del Polo por supuesto, pero de todos los colombianos. En segundo término, voy a hacer algunos comentarios de la situación política del país, qué es lo que va a pasar el año entrante, principalmente, y qué papel voy a jugar yo en esos asuntos del año entrante, e invitarlos a que nos acompañen en estas luchas. Van a pasar muchas cosas, pero quiero resaltar, para hacer relativamente fáciles las cosas, resaltar este aspecto. Hay como 1000 candidatos, no sé cuántos, 30, una cosa así. Eso en primer término es un efecto de la crisis nacional, de la crisis de ellos, en muy buena medida, de quienes nos han gobernado. Se han ido dividiendo por causas, por lo demás secundarias, subalternas, pero están muy fuertemente agarrados entre ellos. Pero para no dejarse embolatar en lo que es, para embolatar sobre qué es de lo que se trata, digamos esto: el año entrante no va a haber sino 2 tipos de votos, de verdad. Quienes van a votar por el continuismo, porque los mismos sigan gobernando, con las mismas, porque ya sabemos qué es lo que les gusta, así estén divididos en un par de vertientes
diferentes, pero finalmente con el mismo propósito, repetir el continuismo, que los mismos con las mismas, el neoliberalismo, el libre comercio, las privatizaciones, el maltrato a la educación, los TLCs, todo eso es lo que quieren reelegir. Y quienes por otro lado, y ahí estoy yo, lo que estamos es llamando a votar por el cambio, por la transformación, por el avance de la democracia, porque las cosas les funcionen mejor a Colombia, a las gentes sencillas de este país. Esa es la gran alternativa. Si ustedes se enfocan en este punto, van a entender mejor lo que está pasando y bueno, y van a tomar las decisiones que ustedes consideren convenientes. ¿Por qué yo soy del cambio? ¿Y por qué los del polo somos del cambio? Bueno, y otra mucha gente. Ahora vamos a explicar qué estamos haciendo como una política de convergencia. Somos del cambio porque hay por lo menos cuatro hechos muy graves, muy negativos de la vida de Colombia, que nos dicen que el país no está bien. Uno puede detallar más de 4, pero yo creo que si los agrupo en 4, explico lo que quiero decir. Primero, un país de una tremenda desigualdad social, de un maltrato social que se expresa de muchísimas maneras, problemas graves de empleo, de pobreza, de miseria, problemas gravísimos de que no tenemos el sistema educativo que deberíamos tener, ni el sistema de salud que deberíamos tener, crisis agraria gravísima. En Boyacá los problemas del agro son insoportables, crisis industrial también bien notoria en Boyacá, las tragedias de los transportadores, o sea, todas unas condiciones de vida de casi todos los colombianos que son tremendamente negativas. No es que aquí a algunos no les vaya bien, aquí hay gente a la que le va bien y les va de maravillas. Y a mí no es que me moleste que a alguien le vaya bien, a mí lo que me molesta es que a tantos les vaya mal. O sea, primer problema del país, unas condiciones sociales inaceptables, inicuas. Segundo problema del país, un país que produce poca riqueza. Esto es una de las cosas más dramáticas que nos ocurren y que en parte explica la desigualdad. Miren ustedes el caso de Boyacá. Entonces el país está inundado de trigo, inundado de cebada, inundado de papa, lo están inundando de leche, cebollas, todo. En el mismo momento que Boyacá tiene tierras inmensas por todas partes que no utiliza como podría utilizar productivamente, porque la política es importar de otros países los bienes que podríamos producir internamente. Crear empresa en Colombia, crear industria, crear agro, generar progreso, nuevos negocios, que les vaya bien a los camioneros, que les vaya bien a los restauranteros, al que sea en Colombia es dificilísimo. O sea, Colombia es un país que le estorba mucho el país a la creación de riqueza de los colombianos. En tercer término, este es un país que discrimina horriblemente a muchos compatriotas. Discriminaciones absolutamente detestables. Este es un país donde a las mujeres, por ejemplo, las asesinan por ser mujeres, en no pocos casos, para no hablar de los otros maltratos. Donde a los negros los maltratan por el color de su piel, inclusive los asesinan por eso. Lo mismo les pasa a los LGBTIs, o les pasa a los indígenas, o les pasa a los niños o a los ancianos. O sea, este es un país enfermo de discriminación y de maltrato entre nosotros mismos. Y eso, pues, es una cosa que a mí y al polo nos irrita y nos exige estar en la oposición. Y en cuarto término, este es uno de los países más corruptos del mundo. El Foro Económico Mundial nos pone entre 140 países de 126 en corrupción. O sea, ya casi somos medalla de oro en corrupción. Una corrupción que tiene, digamos, dos grandes aspectos muy perniciosos. Uno, que claro, si se roban la plata de las escuelas de la salud, pues eso le hace daño a la salud y a la educación. Pero además hay un punto que, si se quiere, es más grave. Es que la corrupción se volvió el instrumento mediante el cual la politiquería, a punta de corrupción, gana las elecciones, así gobiernen de la peor manera. O sea, la denegación misma de una idea democrática, porque una idea democrática, ¿qué es lo que dice? Que cuando alguien gobierna mal, la gente lo cambia con sus votos. Pero aquí, mediante muchas formas de fraude, obligan a la gente a votar por sus verdugos. Entonces, las posibilidades de renovación son tremendamente complicadas. Ese es, digamos, el país que yo veo. Claro, podríamos detallarlo mucho más, pero yo creo que aquí resumimos las cosas. ¿Y esto por qué nos sucede? Esta es la pregunta del millón. Bueno, estamos muy mal, ¿y por qué nos sucede? No faltan quienes dicen que es un castigo del cielo porque algún antepasado nuestro cometió un crimen execrable y lo estamos pagando en esta tierra. No faltan también los que de pronto dicen, no, que es que un país que es un revuelto de indios, negros y españoles antes no es peor, o sea, teorías racistas absurdas. No, las explicaciones no son tan complicadas, mis queridos educadores. La explicación es bien simple. Estamos así de mal
porque Colombia ha sido mal gobernado desde siempre, o por lo menos desde todo el siglo XX. Mal gobernado por unas élites que han armado las cosas de forma tal que a ellos les va muy bien, pero a la gente sencilla y al verdadero progreso de Colombia les va muy mal. O sea, gente que logró separar su suerte personal de la suerte de la nación. Gente que, repito, le va bien cuando a los demás compatriotas le va mal. Ese es el problema. Ahora, esto viene de una manguala que montaron cuando se creó el Frente Nacional, desde los días en que solo había entre las fuerzas de la élite el liberalismo y el conservatismo, y eso se ha ido dividiendo con otras organizaciones, pero si ustedes las miran, al final son los mismos con las mismas, que vienen mangoneando a este país desde siempre. Por ahí hay en internet una frase que nos muestra cómo en 1940, los abuelos de Germán Vargas y de Juan Manuel Santos ya eran compadres políticos. 1940. Un abuelo era presidente y el otro era ministro. Lo mismo que nos está pasando ahora. Si ustedes miran en los últimos años, los últimos 25 años, todos han estado ahí revueltos. Por ejemplo, son ejemplos simplemente. Juan Manuel Santos fue ministro de César Gaviria, ministro de Andrés Pastrana, ministro de Álvaro Uribe, y ahora pues está ahí. O sea, un país gobernado por unas especies de presidentes como si fueran de sangre azul, como hereditarios, como vitalicios, que gobiernan de la peor manera, pero siguen mangoneando y haciendo lo que se les da la real gana. Y que sostienen todo este régimen inicuo, porque toda esta corrupción que mencioné finalmente está sostenida por las concepciones de todos estos sectores que estamos mencionando. Entonces, de ahí que yo insista tanto en que la elección del 2018 es si se va a votar voluntad, si se va a votar continuismo o si se va a votar cambio. Esa es la gran decisión que ustedes deben tomar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a cambiar? ¿Cuál es el cambio? ¿En qué consiste? A mí me preguntan mucho, doctor, ¿y usted en educación qué propone? ¿Y usted en salud qué propone? Y doctor, ¿y contra la corrupción qué hacemos? Y yo estoy diciendo una cosa que es tan simple que a veces se nos escapa. El primer cambio es cambiar a quienes nos han gobernado. Si el año entrante los colombianos votan por los mismos, pues seguirá pasando lo mismo. Ya sabemos a ellos qué es lo que les gusta. A ellos, por ejemplo, les gustan las EPS, por eso las tienen. O si no, no habría EPS en Colombia. Les gusta el mal sistema de educación que tenemos en Colombia, con todos los problemas gravísimos que tiene, pues es que son ellos los que han impuesto ese sistema. Les gusta que el país se inunde de comida y confecciones y productos industriales extranjeros, favoreciendo a los extranjeros antes que a los nacionales. Bueno, eso es lo que han hecho a lo largo de todos estos 25 años. Entonces, mi primera idea de cambio es vencer a los candidatos del continuismo. ¿Cuál es mi primer medida anticorrupción? Pues que no ganen los que son responsables de que el país está como está, porque el país está como está porque así lo han montado quienes lo han orientado en todos estos años. Ahora, un triunfo nuestro lo que significa es que vamos a gobernar con un programa diferente. Entonces, por ejemplo, en mi gobierno, el sistema de salud se cambiará profundamente. No más con las EPS, pero vamos a ponerle también la mano al problema de la salud del magisterio. O sea, lo que sucede es absolutamente inaceptable. Aquí la gente se muere y se enferma de males que la medicina sabe curar. O sea, uno aquí lo mata la ley 100, más que los males propios de la naturaleza, de los que también padecemos todos. El tema del magisterio en general, ¿cuál es mi propuesta para la educación? Me preguntan a veces. Y yo digo una cosa, es que yo fui educador 26 años. Profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, o sea, yo soy un colega de ustedes. Yo digo un poco un son de chiste que un día me extravié, me embolaté y terminé de senador, pero yo no he dejado de ser lo que soy. Toda mi vida he estado en esto. Entonces, ¿cuál es mi convicción sobre los asuntos del magisterio? Las convicciones de FECODE, las convicciones del Sindicato de Educadores de Boyacá, ese pensamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, es más, ayudé a construirlo. Ustedes van a Caldas y averiguan, y ustedes van a ver que yo estuve cerca de los asuntos de Educal del Sindicato del Magisterio toda mi vida, al lado de sus paros, hablando con ellos. Yo soy amigo personal, por ejemplo, de Wilson García, pero toda una vida, y es mucho lo que hemos hablado de educación y los temas que compartimos. Entonces, mi posición es la de FECODE.
¿Y en qué puede uno resumir la posición de FECODE? Yo diría que en 4 grandes temas, o en 2 grandes temas, para no hacerme muy largo. El primero, que es una concepción general de educación. Educación universal, es decir, para todos y en todos los niveles a donde las personas puedan llegar. Universal, para todos. Segundo, de alta calidad, porque como el neoliberalismo todo lo vuelve un fraude, pues uno ya tiene que decir, oiga, no hagan trampa, o sea, educación de buena calidad. Tercer criterio, gratuita. Es que si no es gratuita no puede ser para todos, porque la educación es un bien costoso. Y en un país lleno de pobres, si la educación no la ofrece el Estado gratuita, pues la mayoría de los hijos de los pobres no pueden estudiar y de las clases medias. ¿Y pagada por quién? ¿Quién la va a pagar para que pueda ser gratuita? Pues el Estado. ¿Quién más la va a pagar? Entonces fíjense ustedes cómo la idea de la educación universal, de buena calidad, gratuita y pagada por el Estado, es una consigna irrebatible, indiscutible. Nadie con una concepción democrática puede ponerse en contra de esto, por lo menos de frente. Ahora, eso no quiere decir que no pueda haber educación privada, esa no es la discusión. También puede haber, pero claro, educación también de alta calidad, que no sea en buena medida el fraude que hoy ofrece la educación privada. Y claro, un estatuto docente como el que debe ser, el mismo para todos los educadores, todos con las mismas garantías digamos, las mismas garantías salariales, prestacionales, de estabilidad laboral, de respeto, etc. Eso es lo que lucha FECODE y eso es lo que lucho yo también toda mi vida y es el tipo de políticas que van a orientar la acción de mi gobierno. Yo he venido haciendo una campaña desde hace rato, desde el debate que le hice a Gina Parodi, que es que observemos cómo es la educación en Finlandia, ese país del norte de Europa. No es un país socialista, es un país de economía de mercado. Tiene fama de tener una de las mejores educaciones del mundo, o la mejor. Y ustedes van y miran, y lo que hay en Finlandia, ¿qué es? Educación universal, gratuita, de alta calidad, pagada por el Estado. Y lo otro que hay que ganar también aquí, es un profesor muy bien tratado, respetado, promovido, de alto nivel de formación, con buenos ingresos, no con ingresos pues de derroche y despilfarro, pero sí de condiciones de vida digna, con un sindicato respetado, un profesorado que la sociedad respeta. O sea, lo que es obvio es que a mí no me pueden seguir diciendo que quieren a los niños de Colombia y maltratan a sus profesores, los humillan, los agreden, los responsabilizan de los problemas que ellos no han causado. Esa es mi concepción. Ahora, además de esto, otras muchas cosas. Un presidente de la República, ustedes tienen que saberlo, pues tiene que tener programas frente a todo. Yo no tengo tiempo de desarrollar aquí todo lo que estamos mencionando, además porque pues, esta comunicación no deja de ser una que no es la mejor. Otro día de pronto, con más tiempo, podemos hablar de estas cosas. Finalmente, digamos esto, ¿cómo vencerlos? ¿Cómo hacer para ganarles? Ellos son poderosísimos, llevan toda la vida gobernando a Colombia. ¿Cómo hacer para ganarles? No hay sino una fórmula, la fórmula de la unidad. O sea, hay que unir a los colombianos en torno a un programa de propósitos comunes que desarrollaremos desde la Presidencia de la República. Eso lo he llamado yo una gran convergencia nacional, una gran convergencia ciudadana, una gran unidad. Yo digo que tan amplia como ni siquiera se ha soñado jamás en Colombia. En lo social, ¿cómo sería esa unidad? Bienvenidos a este proyecto, los sectores populares, las clases medias urbanas y rurales y los sectores que crean riqueza en Colombia, incluido el empresariado que está auténticamente por el progreso de Colombia. O sea, estamos hablando de una unidad que en lo social cabemos casi todos. Yo diría que los únicos que no caben aquí son esos malos hijos de Colombia que tienen como negocio hacerle daño al país, pero eso es una minoría así de grande. En general, todos los demás bienvenidos, en torno, digo ya, a un programa que tiene elementos como los que he mencionado a este momento. Y en lo político, ¿cómo es el asunto? Lo mismo, gran convergencia nacional. Ya ustedes saben que estamos en conversaciones en firme y sistemáticas, y hemos hecho ya muchas reuniones para lograr un acuerdo con la Alianza Verde y Compromiso Ciudadano, que es la fuerza de Sergio Fajardo. ¿En qué es en lo que estamos? Al momento de yo grabar este programa todavía no sabemos quién va a ser el candidato a la presidencia de la Alianza Verde. Están escogiendo entre Claudia López y Navarro, y Antonio Navarro. Eso se debe saber el jueves. Bueno, entre esos 3 candidatos, o sea, Fajardo, el que resulte entre Claudia y Navarro y yo, vamos a crear un mecanismo para escoger un solo candidato a la presidencia de la República.
un solo candidato. Un solo candidato. De pronto podrán más adelante aparecer otras fuerzas. De momento el acuerdo es que vamos a armar esto primero entre nosotros y después vemos qué más podemos hacer, con el propósito de ganar la presidencia de la República. Ahora, la unidad, la convergencia no termina ahí. Bienvenidos los ciudadanos todos, todos. Los que no tienen partido, bienvenidos. No importa por quién votaron en la elección pasada, el que votó liberal, conservador, cambio radical, centro democrático, el que sea, bienvenido a este proyecto. Es un proyecto en el que caben todos los colombianos. Ahora, con unos linderos también definidos. ¿Quiénes no caben aquí? Los que sean partidarios, las élites que sean partidarias del continuismo, de que las cosas no cambien. ¿Sí? De reelegir a los mismos para que siga pasando lo mismo. En términos más directos, digamos que este es un proyecto de unidad ni con la cúpula de la Unidad Nacional, ni con la cúpula del Centro Democrático. ¿Y por qué? Porque es que programáticamente somos diferentes. Ustedes saben muy bien que en asuntos de educación nosotros y ellos no pensamos igual. No pensamos igual, entonces no hay cómo unirnos, porque aquí tiene que haber un programa que sea el que nos pegue a todos. Con esa idea de esa amplísima convergencia es que vamos a ganar. Primero vamos a pasar a la segunda vuelta en mayo del año entrante y después vamos a ganar la presidencia de la República para empezar el cambio que necesita el país. Digamos por último, estamos hablando de un cambio democrático, pacífico, civilizado. Nosotros no somos amigos del uso de la violencia contra nadie. Nosotros no estamos por acabar con la propiedad privada ni agredirla, no es eso lo que estamos proponiendo. No somos agentes ni voceros de ningún centro de poder extranjero, de ninguno es de ninguno. O sea, nosotros definimos, de acuerdo con nuestro leal saber y entender, qué es lo que hay que hacer en Colombia. Y bueno, nos relacionaremos con todos los países del mundo con criterios, digamos, los criterios de la ONU, de la diplomacia internacional. Por último, decirles esto. Esto es bien importante, mis queridos educadores. Esta campaña mía es una campaña que, les repito, bienvenidos todos los colombianos de todos los orígenes. Es una campaña que se va a montar sobre voluntarios. Voluntarios. ¿Qué es un voluntario? Cualquier colombiano, hombre, mujer, joven, viejo, con más pesos, con menos pesos entre el bolsillo, el que quiera estar de cualquier religión, que quiera estar en esta campaña, ese es un voluntario. Que esté dispuesto a aportarle un grano de arena a esta campaña, no solo a votar, sino a decir, bueno, yo, no sé, yo le aporto 1 hora a la semana a este asunto, o media hora, o envío unos comunicados, o voy a unas reuniones, cosas de ese corte. Y ojo, la clave del voluntario es ser ni prepago ni pospago. Porque aquí como todo lo pervierten ya, por ahí hubo algún candidato que se inventó unos voluntarios pagados. Eso es pues una perversión que me recuerdan mucho al rey Midas, pero al revés, ¿no? Los de ahora. ¿Se acuerdan que el rey Midas todo lo que tocaba lo volvía oro? Bueno, estos politiqueros nuestros, todo lo que tocan lo vuelven. Ustedes ya se imaginan que no. Son voluntarios de verdad. O sea, gente que por amor a su país, como son ustedes sindicalistas no por negocio, sino por amor a su país, por amor al magisterio, pero es un trabajo voluntario, o como son voluntarios los bomberos voluntarios, o el de la liga de fútbol, o la señora de las damas grises, o de lo que sea. Esto es muy importante porque además manda un mensaje de honradez, de decencia, de patriotismo, de amor a Colombia, de que no somos como ellos. Y digamos lo último, no somos como ellos, no se dejen meter esa mentira. No es verdad que todos los políticos seamos iguales, no es verdad, no es verdad. Yo llegué al Senado por unas luchas agrarias muy grandes que hice. Cuando llegué alguien dijo, no, fíjense, verá que ya llegó al Senado y Robledo va a traicionar, y llevo ya 15 años en el Congreso y sigo siendo el mismo que era antes. Los maestros de Colombia saben que el senador Robledo sigue siendo el mismo amigo que era de ustedes desde los tiempos en que no era senador. Luego, no somos iguales. Si fuéramos iguales a ellos, hubiéramos sido o amigos del gobierno de Álvaro Uribe o amigos del gobierno de Juan Manuel Santos. Y no fuimos ninguna de las dos cosas, no fuimos ninguna de las dos cosas. Hemos respaldado el proceso de paz, sí, pero eso no nos volvió santistas, seguimos manteniéndonos con los que somos. Entonces mi invitación a todos ustedes, mis queridos educadores, es a que hagan parte de esta causa. Unámonos todos, este país sí tiene arreglo, este país sí puede salir adelante. Necesitamos un país en el que el sol salga para todos,
en el que el sol ilumine la vida de todos y no como sucede hoy. Y eso lo podemos lograr en la medida en que dentro de este proyecto nos unamos todos para que saquemos al país adelante y dentro del país, por supuesto, la educación de excelencia, de alta calidad, con un profesorado respetado y respetable necesitamos para construir este proyecto. Entonces, mis saludos y nuevamente les deseo un éxito en todas las decisiones que tomen en el día de hoy. Mil gracias.